El mayor problema que suele haber cuando creamos a un personaje secundario es cuando creamos uno que no tiene ninguna utilidad en la historia. Esa es una manera excelente de crear un personaje que los lectores odiarán. Hagamos esto. Toma a cualquier personaje de tu historia que no sea el protagonista y elimínalo. Sácalo de la historia, y si tu historia no tiene sentido sin él, consérvalo porque es importante y te ayudará a que tu historia sea más interesante. Pero si lo eliminas y la historia es exactamente la misma sin él, mételo en un compactador de basura, recíclalo y haz de este mundo y de tu historia un lugar mejor. Lo ideal sería crear personajes que realmente necesites, que aporten algo a tu historia y te ayuden a contarla, y que puedan llegar a ser incluso más interesantes y divertidos que el mismo protagonista. Pero ¿cómo se crean personajes secundarios como estos? Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics, y en este video te daré algunos consejos sobre cómo puedes crear a los personajes secundarios de tu historia. También te enseñaré las cualidades más importantes que tienen estos personajes, y sobre todo te diré cómo eliminar a los personajes que tu historia no necesita, porque esos son los que pueden hacer que tu historia se vuelva realmente aburrida. Y los personajes secundarios de cualquier historia son todos aquellos que no son el personaje principal. Ellos existen porque tienen ciertas cualidades que ayudan a que tu historia funcione. Gracias a ellos, las historias se vuelven realmente dinámicas e interesantes, porque no solo estamos viendo al protagonista vivir sus aventuras, sino también conocemos a otros personajes con los que quizás podemos sentirnos incluso más atraídos e identificados. Y la primera gran pregunta que debes hacerte para crear a un buen personaje secundario es: ¿cómo está relacionado este personaje secundario con el personaje principal de tu historia? El protagonista es el elemento más importante en toda tu historia, simplemente porque la historia se trata de él. Y los otros personajes deben tener una muy buena razón para aparecer en esa historia. Imagina que tienes una colección de rocas, la más grande y valiosa es tu personaje principal, y las demás son personajes secundarios, son bonitas y llamativas, pero no tanto como la roca principal. Pero sin las demás rocas, esta colección no sería una colección, ¿cierto? Una de las principales funciones y características que tiene un buen personaje secundario es que te mostrará qué es lo que el personaje principal no es. Verás, en una buena historia solemos encontrar personajes secundarios que suelen ser muy diferentes al personaje principal. Pueden ser mucho más listos o mucho más fuertes, e incluso sus personalidades pueden ser completamente distintas. Unos pueden ser muy enojones, otros pueden ser en extremo alegres y otros pueden ser muy melancólicos. O incluso físicamente pueden ser mucho más guapos y populares que el mismo protagonista. Digamos que tu historia trata sobre un chico que quiere aprender a jugar voleibol y convertirse en la siguiente gran estrella, pero no sabe mucho sobre el deporte. Y para empeorar las cosas, es demasiado pequeño en comparación con los jugadores promedio. El protagonista es pequeño, alegre y enérgico, y no sabe mucho sobre voleibol. Así que sería buena idea que los personajes secundarios, en este caso sus compañeros de equipo, fueran diferentes a él. Quizás uno sea muy alto y esté muerto por dentro. Y otro podría ser un genio que conoce todo sobre el voleibol y sea muy malhumorado. Estos personajes contrastan muy bien con el personaje principal, y entre ellos es fácil diferenciarlos, y eso en una historia es clave. Los buenos personajes secundarios tienen su propia personalidad y su propia historia, e incluso tienen sus propios objetivos dentro de la historia. Quizás uno de ellos entró al club de voleibol solo por hobby y no se lo toma muy en serio, y el otro quizás lo hizo porque el voleibol es lo más importante en su vida y es muy personal para él. Cada uno ve el mundo de una manera muy diferente, y esas diferencias son lo que los hace especiales e interesantes. Nos gustan los personajes diferentes y variados porque las personas somos muy diferentes y variadas. Si no empatizas tanto con el protagonista de alguna historia, es posible que lo hagas con algún otro personaje. Estas características son las que hacen que el protagonista se pueda diferenciar de los demás personajes, y diferenciarse del protagonista es la virtud más importante de un personaje secundario. Tan solo imagina que los personajes secundarios y el personaje principal fueran exactamente iguales o muy parecidos. No entenderías nada en la historia, y ninguno parecería especial. Me gusta catalogar a los personajes secundarios en dos categorías: aliados o enemigos. Porque por lo general los personajes secundarios o ayudan al protagonista o son un obstáculo para él. En la historia de voleibol, sus aliados podrían ser sus compañeros de equipo. Ellos le enseñarán y lo ayudarán a mejorar. Sin ellos, el protagonista simplemente no puede jugar voleibol. Sus enemigos, naturalmente, podrían ser el equipo rival, pero también podrían ser sus propios compañeros de equipo. Quizás uno de ellos esté compitiendo contra el protagonista por jugar en la misma posición que él. Si el protagonista no rinde lo suficiente, será sustituido y mandado a la banca. Este personaje es un obstáculo en el camino del protagonista, aunque sea su aliado.
Esta clase de personajes secundarios son vitales para el desarrollo del protagonista, porque gracias a ellos el protagonista se ve forzado a mejorar y esforzarse, si no será mandado a la banca y no podrá jugar. Estos personajes realmente aportan algo al protagonista y a la historia, es decir, la historia no va a funcionar sin ellos. Y si bien la relación de los personajes secundarios y el protagonista es muy importante, existen personajes secundarios que no son ni aliados ni enemigos, y a veces ni siquiera interactúan directamente con el protagonista, solo aparecen ocasionalmente para hacer algo. A estos personajes me gusta llamarlos personajes herramienta. Aunque a primera vista parezcan algo aburridos e inútiles, los personajes herramienta resultan ser indispensables para que la historia funcione, porque ellos suelen tener una función muy específica que hace que la historia avance y tenga sentido. Un personaje herramienta podría ser el árbitro de los partidos de voleibol, porque sin él simplemente no hay juego. Para crear a un personaje herramienta, las preguntas que debemos contestar son: ¿cómo hace este personaje secundario que mi historia avance? ¿Cómo ayuda a que la trama tenga sentido? ¿Cuál es la labor de ese personaje? ¿Para qué me sirve este sujeto? La historia no nos dirá mucho sobre estos personajes, no nos dirán sus sueños o aspiraciones o su dramático pasado, pero gracias a su labor básica es que la historia tiene sentido. Necesitamos que estén ahí haciendo su trabajo. A esos personajes no les damos mucha importancia porque de hecho están hechos para que no les demos importancia. Son como héroes en las sombras que hacen que el mundo funcione correctamente. Son héroes silenciosos como Batman, más o menos. Por cierto, la historia de voleibol que acabo de contarte como ejemplo está basada en uno de mis mangas favoritos, Haikyuu. ¿Ya has leído el manga o visto el anime? Si no lo has hecho, te lo recomiendo, podrías aprender un montón sobre personajes secundarios en esta historia. Ahora veamos un ejemplo muy diferente de cómo los personajes secundarios son vitales en una historia. Hace años vi una película llamada Sepultado, que trataba sobre un hombre que fue literalmente enterrado vivo con un encendedor y un teléfono celular. Toda la película estamos viendo a Ryan Reynolds, el protagonista, dentro de un ataúd buscando la manera de salir y no vemos nada más. En serio, fui al cine y estuve hora y media viendo un hombre en un ataúd. ¿Y sabes qué? Esa historia me gustó mucho. En serio, el tiempo se me pasó volando. ¿Y sabes por qué? Por los personajes secundarios. Y repito, esta es una película donde solo vemos a un personaje y está en un ataúd a oscuritas. Los personajes secundarios de esta historia son esas personas a las que llama por teléfono, incluidos la policía, un compañero de trabajo, su esposa, una amiga de su esposa a la que odia, su madre y por supuesto el antagonista de esta historia. El protagonista no puede hacer nada porque está en un maldito ataúd. Necesita a alguien que lo ayude. En esta película vemos al protagonista hablar con todas esas personas buscando ayuda para ser rescatado. Todo esto antes de que la batería de su teléfono se acabe. Es por los personajes secundarios que esta historia funciona. Algunos son obstáculos que le impiden salir de ese ataúd, como el antagonista o la amiga de la esposa a la que odia. Y otros son sus aliados e intentan ayudarlo a salir, como la policía o su amigo del trabajo. Sin estos personajes secundarios, Ryan Reynolds seguiría en ese ataúd. ¿O sigue ahí? No lo recuerdo. Si quieres saber cómo termina esta historia, puedes ir a ver la película o verte algún resumen en YouTube. Apuesto a que conoces personajes secundarios tan interesantes que merecen ser el protagonista de la historia. Así que déjame en los comentarios cuál es uno de tus personajes secundarios favoritos de algún manga, alguna película o lo que sea. Y recuerda, cuando crees algún personaje secundario para tu historia, puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo está relacionado el personaje secundario con el protagonista? ¿Sus personalidades y apariencias son tan diferentes que es fácil diferenciarlos? ¿Son aliados o enemigos? ¿Cómo este personaje secundario hace que la historia avance? Es decir, ¿cuál es su función en la historia? Y también la pregunta más importante que debes hacerte: ¿qué pasaría si este personaje no existiera? Si la respuesta a esta pregunta es nada, ese personaje no debería existir. Así que ya sabes, mételo al compactador de basura, recíclalo y haz de este mundo y de tu historia un lugar mejor. Espero que este video te ayude a crear o eliminar a los personajes secundarios de tu historia. Y si es así, puedes dejar un like y suscribirte al canal si quieres saber más sobre cómo crear historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Ni